Buenos días, yo soy el profesor Moisés Sotobajo y este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Y pues hoy es martes, empezamos otra semana y hoy tenemos una sesión de 2 horas que vamos a dedicar a teoría, ¿no? Voy a compartir pantalla. Ok, ¿todos pueden verme y oírme bien? Ok, bueno, pues vamos a comenzar. Muy bien. Bueno, pues estábamos ya en el capítulo 2 y entonces estábamos viendo algunos métodos de integración de problemas de valores iniciales que se pueden deducir de forma elemental. ¿Bien? Ok. Entonces, como siempre tenemos una malla ordenada uniforme del intervalo AB, ¿qué quiere decir esto de aquí? Vimos el método Euler explícito, que es el padre de todos los demás. Este hay que sabérselo perfectamente. Esto ya lo vimos, incluso programamos algún ejemplo. ¿Bien? Y vimos 3 formas de deducir el método de Euler. Utilizando la fórmula de Taylor, utilizando el esquema de diferencias finitas progresivas y utilizando cuadratura, utilizando la regla rectangular izquierda a través de una formulación integral del problema de valores iniciales. Vimos también el método de Euler implícito, que es un hermanito suyo, es el tío de todos los métodos, si quieren verlo así. Entonces es muy similar, pero como ven aquí hay unos cambios que son bastante... tienen consecuencias importantes. En particular, como su nombre indica, pues es un método implícito, lo cual nos implica que tenemos que andar resolviendo para cada paso una ecuación algebraica. ¿Bien? Que no es cualquier cosa, complica en el aspecto computacional, pues complica las cosas en el sentido de que aumenta el costo computacional. Bueno, dedujimos el método de Euler implícito pues de manera paralela al explícito, utilizando la fórmula de Taylor, utilizando el esquema de diferencias finitas regresivas y utilizando la regla rectangular derecha a partir de la misma formulación integral. Bien. Bueno, esto todavía no lo hemos programado, quizá lo dejemos para el final de la clase o para un próximo día, pero quiero continuar viendo métodos para que tengamos más ejemplos para trabajar. Bien. Entonces vamos a ver los llamados métodos de Taylor. ¿Bien? ¿Me siguen todos? ¿Tienen alguna pregunta antes de continuar? Ok. Bueno, pues seguimos. Entonces, métodos de Taylor. ¿Bien? Una forma de deducir los métodos de Euler fue aplicando la fórmula de Taylor hasta orden 1, si lo recuerdan. Usando esta misma idea, pero desarrollando hasta un orden mayor, se obtienen los métodos de Taylor. ¿Bien? Entonces, pues, no es un método de Taylor, sino que es una familia de métodos, porque depende de hasta dónde desarrolles, de cómo desarrolles, etc. ¿Bien? Entonces vamos a ver algunos ejemplos para hacernos una idea precisa de en qué consisten estos métodos. ¿Bien? Bueno, entonces en primer lugar, para hacer las cosas más sencillas, vamos a ver el caso de igual a 1, lo cual quiere decir que tenemos simplemente una EDO. ¿Bien? Entonces, es decir, tenemos nada más una ecuación diferencial y una incógnita que llamaremos x. ¿Bien? Entonces es una función real de variable real, que es la solución de nuestro problema de valor inicial. Bien, bueno, desarrollando hasta orden 1, pues tenemos el método de Euler. Entonces vamos a desarrollar hasta el orden k igual a 2, ¿bien? Para ver el siguiente ejemplo, digamos, más sencillo. Entonces fijamos un n cumpliendo pues entre 0 y n menos 1, bien, donde n más 1 es el número de nodos de la malla, y entonces lo que queremos ver es obtener la recurrencia que se obtiene con estos métodos. Entonces desarrollamos la solución del problema de valor inicial alrededor del punto t igual a t sub n y evaluamos en el punto t igual a t sub n más 1. Lo recuerdan como esto es lo que hacíamos para deducir el método de Euler explícito, solo que ahora desarrollamos hasta orden k igual a 2.
ponemos más términos en la fórmula. Entonces, de acuerdo con la fórmula de Taylor y estas especificaciones, lo que tenemos es que la solución X cumple que X en T sub n más 1, es decir, en cada intervalo T sub n más 1 de la partición que da la malla, tenemos que X en T sub n más 1 es X en T sub n más T sub n más 1 menos T sub n por X' en T sub n, el término de orden 0, el término de orden 1, el término de orden 2 es T sub n más 1 menos T sub n al cuadrado sobre 2 factorial, ¿no?, por X segunda en T sub n, más el residuo, que es T sub n más 1 menos T sub n al cubo sobre 3 factorial, que es 6, por la tercera derivada de X en un cierto punto psi sub n, que está en este intervalo, que no sabemos en principio cuál es, dependerá de quién sea X y que no nos interesa lo más mínimo. ¿Bien? Simplemente es un punto que se cumple, que hace que se cumpla esta identidad. ¿Bien? Bueno, T sub n más 1 menos T sub n es el paso de la malla, que como es una malla uniforme, pues es igual a h. Entonces esto nos queda más cerrado de la siguiente manera: X T sub n más 1 es igual a X en T sub n más h por X' en T sub n más h cuadrado sobre 2 X segunda en T sub n más h cubo sobre 6 X tercera en psi sub n. ¿Bien? Bueno, ahora derivando la EDO, como hicimos en la sección 2.11, si lo recuerdan, en esta sección vimos métodos analíticos y vimos un método analítico basado en la fórmula de Taylor. Entonces aquí lo que hicimos fue pues derivando la ecuación diferencial que tenemos, obtener expresiones para las sucesivas derivadas de la solución en el punto A, en este caso, en términos de las derivadas parciales de la función del lado derecho f. ¿Bien? Contando con que las propias componentes de f o la propia f es la derivada de orden 0, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a hacer algo completamente análogo para los métodos de Taylor. Entonces derivamos la EDO. Entonces tenemos que, bueno, usando simplemente la EDO, tenemos que X' en T sub n, recuerden, estamos desarrollando alrededor del punto T sub n, o pivotando sobre T sub n, el punto de la izquierda en el intervalo. Entonces nos interesan, ya que estas son las que aparecen en la expresión que tenemos, X en T sub n, que es va a ser el punto anterior que tenemos del aproximante, X' en T sub n, X segunda en T sub n, ¿bien? Y X tercera en un punto, pero el residuo lo vamos a obviar. Entonces, bueno, nos interesan las derivadas de la solución en el punto T sub n. Eso es lo que queremos. Bueno, pues entonces, utilizando la EDO, sabemos que X' en T sub n es f en T sub n, X en T sub n. Y X segunda, que es el otro que nos hace falta, es, bueno, pues esta expresión se obtiene de derivar la EDO, derivamos X', y entonces aquí derivamos también con respecto a t, obviamente, en f, y evaluamos en T sub n. Bueno, esto ya lo hicimos en la sección 2.1.1, entonces simplemente pongo aquí el resultado. X segunda en T sub n, es utilizando la regla de la cadena, en la derivada parcial con respecto a f, la derivada parcial, perdón, de f con respecto a t en T sub n, X en T sub n, más, como solo tenemos una variable, porque estamos considerando el caso de igual a 1, pues la derivada parcial de f con respecto a su segunda variable x, en T sub n, X en T sub n, por f en T sub n, X T sub n. Entonces, sustituyendo la primera derivada de x y la segunda derivada de x en T sub n en la expresión que tuvimos aquí, lo que obtenemos es que la solución debe cumplir lo siguiente: x en T sub n más 1 es igual a x en T sub n, más h por f en T sub n, X en T sub n, más h cuadrado sobre 2, este término de aquí, por x segunda, y aquí sustituimos todo este paréntesis, que es lo que teníamos aquí antes, todo esto, ¿bien? Más el residuo. Entonces esto es lo que cumple la solución, ¿bien? Bueno, si obviamos el resto, el residuo, este término de aquí, que en principio será más pequeño si h lo es, por este término de aquí h cubo, ¿bien? Recuerden que si h está entre 0 y 1, normalmente uno está pensando en valores de h positivos, pero pequeños, entre 0 y 1, pues entonces el término h cubo será en general bastante más pequeño que h cuadrado y que h, o
incluso que estos, ¿no? Bueno, pensando en valores razonables, que las derivadas de x estén en una escala razonable, ¿no? Esto siempre es relativo. Pero bueno, ese es el tipo de razonamiento. Entonces, en esta identidad que cumple la solución x, esto es una igualdad, bien, lo único que pasa es que este si sub n, pues no queremos saber quién es. Lo que hacemos es sustituir cada x en t sub n por el valor del aproximante u sub n, bien, y nos olvidamos del residuo, que pensamos que es pequeño. Entonces obtenemos la recurrencia que define el método de Taylor para una ecuación diferencial, o sea, caso de igual a 1 y de orden 2. ¿Bien? Y eso viene dado aquí en este recuadro. Entonces este es el método de Taylor. U sub n más 1 es igual a u sub n más h por f en t sub n u sub n más h cuadrado sobre 2 por todo este paréntesis, que es parcial de f con respecto a t en t sub n u sub n más parcial de f con respecto a x en t sub n u sub n por f en t sub n u sub n. Esto para n entre 0 y n menos 1. ¿Bien? Y esto junto con la condición inicial u sub 0 igual a eta, que nos da el arranque, pues nos define este método de Taylor, ¿no? Método de Taylor de orden 2 en dimensión 1. ¿Ok? ¿Sí se entiende cómo se ha deducido? ¿Todo bien? Ok, se utiliza la fórmula de Taylor, se deriva la ecuación diferencial para obtener las expresiones de las derivadas de la solución en términos de la función del lado derecho y sus derivadas parciales, se obvia el residuo, se hace la sustitución x en t sub n, se sustituye por u sub n y se obtiene una recurrencia que nos define el método. ¿Bien? Esa es la receta general de estos métodos. Entonces, en este caso concreto de orden 2 y dimensión 1, pues esta es la expresión del método. ¿Bien? Bueno, veamos, antes de seguir, fíjense que aquí, en esta expresión, pues esto resulta en un método de un paso completamente explícito, ¿bien? Porque el u sub n más 1 solo aparece aquí. Y entonces, pues, la malla es conocida, así que el h es conocido, los t sub n también. El u sub n se supone un dato conocido calculado en el paso anterior. Y tanto f como sus derivadas pues se suponen conocidas y evaluables. Con lo cual todo esto se puede evaluar directamente. Así que esto resulta en un método explícito de un solo paso. Bien. Bueno, vamos a ver otro ejemplo de método de Taylor. Bien. Pues veamos cómo es el método de Taylor de orden 2, pero en dimensión d, en una dimensión d arbitraria. Entonces, si tenemos d mayor que 1, bueno, también el caso de igual a 1, pero en general el caso d mayor que 1, pues es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias en general. ¿Bien? Entonces, la solución, como siempre estamos denotando, es x, pero ahora tiene d componentes xj. ¿Bien? Desde x1 hasta xd. Fijamos un n entre 0 y n menos 1 y vamos a ver qué recurrencia nos sale para el método. ¿Bien? Entonces, en este caso, derivamos la EDO para tener la expresión de x segunda. La expresión de x primera, pues es esta de aquí. ¿Bien? Y el desarrollo de Taylor es exactamente el mismo, es esto de aquí, no hay que cambiar nada, solo que ahora es una ecuación vectorial y entonces pues tenemos distintos puntos psi sub n, no es solo uno, tenemos varios, pero puesto que no le estamos prestando demasiada atención no importa demasiado, entonces pueden fijarse en esta ecuación nada más, solo que ahora hay que reinterpretarla. Bueno, pues x' tiene esta expresión como antes, es la misma, solo que ahora igual es una ecuación vectorial, una ecuación en RD, y ahora x segunda si hay que obtenerla de nuevo, porque hay que derivar, f ahora tiene más componentes y entonces la derivación es algo distinta, pero se hace igual con la regla de la cadena y lo que se obtiene es lo siguiente: x segunda en t sub n es la parcial de f con respecto a t en t sub n, x en t sub n, más una suma sobre todas las componentes, es decir, j desde 1 hasta d, de la parcial de f con respecto a cada variable x sub j en t sub n, x en t sub n, por
la componente jésima de f en t sub n, x en t sub n. Bien, entonces es similar, solo que ahora nos aparece una suma porque tenemos más de una componente. Bien, si d es mayor que 1. Si d es igual a 1 es el caso anterior. Entonces el desarrollo perdón, el desarrollo de Taylor queda, pues x en t sub n más 1 es x en t sub n más h por f en t sub n, x en t sub n más h cuadrado sobre 2 por esta expresión de aquí con la suma, bien, más el residuo. Aquí hay que corregir porque es x segunda en distintos puntos, ¿no? Pero bueno, en fin, esto es un error que tengo aquí, pero no afecta al resultado porque el residuo se va a obviar, ¿no? Luego lo corrijo. Bueno, entonces, como digo, si obviamos el resto y sustituimos cada x en t sub n por u sub n, lo que se obtiene es esta recurrencia. U sub n más 1 es igual a u sub n más h en f por f en t sub n u sub n más h cuadrado medios por la parcial de f con respecto a t más una suma en j de la parcial de f con respecto a xj por la fj, ¿no? Estas son las componentes de f. ¿Bien? Ok, esto para n entre 0 y n menos 1. Y la condición inicial que nos define el método de Taylor de orden 2 en dimensión arbitraria. ¿Bien? Nótese que en este caso se trata de una ecuación vectorial. Todos los sumandos son vectores de RD. ¿Bien? Los aproximantes son vectores de RD. ¿Bien? H es un escalar. F es ya evaluada, es un vector en RD. Esto de aquí es un escalar. La parcial de f con respecto a t también es un vector en RD. ¿Bien? Y cada parcial de f con respecto a x sub j también es un vector en RD. Y la componente jésima de f ya evaluada es un escalar. Así que esto es un escalar por un vector en RD, es un vector en RD. La suma me da un vector en RD, junto con este vector me da todo esto un vector en RD por un escalar, es otro vector en RD. ¿Ok? Así que todo cuadra. Y esto es una ecuación vectorial, o sea, una ecuación entre vectores en RD, una vez que todo se ha evaluado. ¿Ok? ¿Sí me siguen? Perfecto. Bueno, vamos a seguir. Bueno, pues esto es el método de Taylor de orden 2 en una dimensión y en dimensión arbitraria. ¿Bien? Bueno, les propongo un ejercicio. ¿Bien? Entonces, procediendo análogamente, obtenga los métodos de Taylor de orden 3 y 4 en dimensión arbitraria. Si quieren pueden hacer primero en dimensión 1 y luego en dimensión arbitraria, pero vamos, que lo único que cambia es que aquí aparece una suma, básicamente. ¿De acuerdo? Fíjense que para esto pueden utilizar el ejercicio que vimos en la sección 2.1.1. ¿Bien? Aquí, supongo que si lo han hecho, aquí les ponía un ejercicio. Entonces, con el procedimiento anterior obtenga expresiones explícitas para la tercera derivada de x en a y la cuarta derivada de x en a en función de f y sus derivadas parciales. Si han hecho este ejercicio 18, que es para expresar la tercera y la cuarta derivada en el punto, pues después pueden utilizar eso, porque son las mismas expresiones, solo que en lugar de evaluar en el punto A, evalúan en el punto t sub n, y eso les sirve para utilizarlo como información para hacer el ejercicio 20, ¿bien? Donde tienen que utilizar pues la expresión de x' y de x segunda y también la de x tercera y x cuarta que les estoy pidiendo, ¿bien? Para obtener estos métodos de Taylor de orden 3 y orden 4. ¿Bien? Ok, ¿se entiende el ejercicio 4? Perdón, el ejercicio 20. ¿Se entiende lo que hay que hacer? ¿Y los demás? Ok, bueno. Muy bien, pues entonces vamos a continuar. ¿Bien? Como digo, es básicamente utilizar las E2, saber utilizar las E2 y saber derivarlas usando la regla de la cadena. Bueno. Si se observa adecuadamente, los métodos anteriores son todos de un solo paso, ¿bien? Porque relacionamos u sub n más 1 con u sub n, entonces un solo paso, y son métodos explícitos. Como he dicho, pues u sub n más 1 solo aparece aquí, ya está despejado, entonces es un método explícito. Todo esto
se supone que todo esto son datos que uno ya tiene en el paso en el que está, y entonces puede calcular directamente. O sea, es solo evaluar todas las expresiones que aparecen aquí, nada más. Entonces son métodos explícitos de un solo paso. Sin embargo, el coste computacional es considerablemente mayor que en el método de Euler explícito. Bien, aunque sea explícito también, pero aquí el coste computacional es mayor. ¿Por qué? Pues porque en cada paso se requiere evaluar varias funciones, tanto la f como algunas de sus derivadas parciales en el punto t sub n u sub n. Bien, fíjense que en el método de Euler explícito, que estará por aquí, nada más para aplicar esta recurrencia, igual es explícito de un solo paso, todo se puede calcular directamente y lo único que necesitas es evaluar f en este punto para después calcular esto, que es una multiplicación y una suma. Ya está. Sea un escalar o un vector, es eso. Bien, entonces hay que evaluar nada más esta f, es una evaluación de función. Bien, del método implícito no hablo porque pues hay que, como es método implícito, hay que resolver ecuaciones algebraicas. Bueno, entonces estos métodos son explícitos, los métodos de Taylor, pero ahora requiere evaluar en dimensión 1 pues estas dos derivadas parciales y también la función en el punto. Entonces son tres evaluaciones de función en el caso escalar. En el caso vectorial, pues yo tengo estas derivadas parciales y estas componentes, ¿no? Entonces tengo que evaluar la f, las d componentes y las derivadas parciales, que son d más 1 funciones también. Y todas son funciones vectoriales, así que tengo la f y sus d más 1 primeras derivadas parciales, y todas son ecuaciones con d, funciones con d componentes. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos? D más 1 más estas d más 2 por d cada una. O sea, d más 2 por d. O sea, que es cuadrático en d. Es d por d más 2. Evaluaciones de función escalares. ¿Sí se ve la cuenta de lo que tengo que hacer? ¿Ok? D por d más 2, que sería d cuadrado más 2d. ¿Bien? Sí, repito. ¿Qué tengo que hacer para calcular yo u sub n más 1 si yo conozco u sub n? Bueno, pues tengo que calcular f en t sub n u sub n. Bien, como f es una función que va de el intervalo AB por el espacio RD a RD, es decir, f tiene d componentes, entonces calcular esto quiere decir evaluar realmente d funciones escalares, porque la f es una función vectorial, es decir, f realmente es un vector donde yo tengo f1, f2, f3 hasta f sub d. Entonces evaluar la f realmente quiere decir evaluar sus d componentes, d funciones escalares. ¿De acuerdo? Porque es una función que llega a RD, entonces tiene d componentes. ¿Bien? Entonces, si evaluamos esto también lo podemos usar aquí, porque es para cada j es la componente jésima de f, es decir, son todas las componentes que aparecen también aquí. O sea que esto no, es decir, este no es un cálculo de nuevo, porque esto ya lo hemos calculado, digamos, aquí. O si lo calculamos lo podemos usar aquí y aquí, porque es lo mismo. Bien, ¿hasta ahí me siguen? La sumatoria Jesús es por la regla de la cadena, porque al derivar la f con respecto a t, pues la f depende con respecto a t de su primera variable, que es la t, pero también con respecto a las variables x1, x2, a t, xd, porque todas esas son funciones también de t. Entonces, al derivarlo usando la regla de la cadena, pues también nos aparecen esas derivadas parciales. Por eso aparece esa suma. ¿Bien? Es por la aplicación de la regla de la cadena. ¿Perdón? Bueno, porque si te fijas aquí, al derivar, yo derivo la ecuación diferencial, ¿no? No sé si tenemos
déjenme ver. No sé si esto lo hicimos con cuidado en algún sitio por aquí. Me suena, pero no estoy seguro. No, no lo hicimos. Bueno, si yo tengo la F, bien, vamos, de hecho, si quieren podemos hacerlo aquí. A ver. Vamos a bajar. Voy a copiar esto. Entonces, hoy es martes 13 de octubre. Ok, bueno, entonces vamos a ver. Entonces, supongamos que tenemos un problema de valor inicial, ¿eh?, dado por una función del lado derecho, bien, por una cierta función del lado derecho f con, vamos a poner un ejemplo sencillo, bien, con d igual a 2, ¿ok? Es decir, que f es una función, vamos a poner para simplificar las cosas, definida en intervalo AB por RD, pero aquí D es 2, ¿bien?, hasta RD. Voy a poner aquí D, pues si luego hacemos voy a borrar esto y lo voy a poner aquí. Bien, entonces ahora vamos a escribirlo así. Si D es igual a 2, se tiene que el sistema de E2 tiene la forma, bien, antes de eso, f, o bueno, la función del lado derecho tiene dos componentes. Vamos a escribirlo así. Entonces, f de t x1, para no poner x voy a poner otra variable, vamos a poner u o voy a poner y, ¿no?, porque x me voy a referir a la solución. Entonces esto es igual a, y vamos a poner aquí forma de vector. Entonces, a ver, aquí tengo que poner primero los paréntesis para que me lo ponga. Ok. Entonces es f1 de t y1 y2. Este paréntesis, no sobra, este está. Y ahora lo mismo pero con la f2. Aquí pues t está en el intervalo AB y tanto y1 como y2 están en R. ¿Bien? Entonces el sistema de 2 tiene la forma siguiente, ¿no? Entonces vamos a poner aquí llavecitas, aquí un punto, aquí vamos a poner el array para escribirlo, así, hacia la izquierda. Entonces es análogamente la solución x
tiene dos componentes, ¿no? O sea, x de t es igual a, vamos a copiar esto de aquí, entonces yo tengo aquí x sub 1 de t y x sub 2 de t. Aquí t en AB, listo. Entonces el sistema de E2, que se puede escribir vectorialmente como x' igual, o si quieren x' de t igual a f de t x de t, tiene la forma, ¿no?, desarrollado siguiente: x sub 1' de t es igual a f sub 1 en t x sub 1 de t, x sub 2 de t. Y ahora la segunda: x sub 2' de t es igual a f sub 2 de t, x1 de t, x2 de t. Ok, y aquí vamos a poner t en AB. A ver qué les parece. ¿Bien? Entonces tenemos un problema de valor inicial dado por una cierta función del lado derecho f definida de esta manera, ¿no? AB por RD a RD. Entonces, si d es igual a 2, la función del lado derecho tiene dos componentes. La f tiene la componente f1 y f2. Bien, entonces la f es una función de tres variables, de la t y luego de la variable vectorial que está en RD. Como d es igual a 2, pues yo tengo de dos variables, y1 y y2. Entonces la f1 y f2 son funciones escalares que van de aquí, de AB por RD a R. Bien, si quieren vamos a aclararlo. Es decir, voy a agarrar esto de aquí, un punto, aquí tengo que quitarle el D, y aquí tanto f sub 1 como f sub 2 son funciones de AB por RD a R, funciones escalares, campos escalares. ¿Bien? Normalmente la solución X tiene dos componentes, ¿no? Aquí, si quieren, para que quede claro, X es una función que está definida en AB a RD. ¿Bien? Aquí igual, es decir, voy a copiar esto de aquí, x sub 1 y x sub 2 son funciones que van de AB a R. ¿Ok? X va de AB a RD y x1 y x2 van de AB a R. ¿Bien? De esta manera. Entonces se tiene que el sistema de E2, x' de t igual a f de t, x de t, tiene esta forma: x1', si quieren lo puedo escribir de la siguiente manera. Vamos a poner aquí, quiero que quede completamente claro. Entonces, x' de t, que es igual a x1 al vector x1', x2' de t, es igual a el vector este de aquí, bien, esto lo voy a poner al final,
y aquí tengo que poner esto, y aquí hay que poner la X y el T. Aquí igual el T y la X. A ver, ¿qué les parece? Entonces el sistema de 2 escrito en forma vectorial es x' de t igual a f de t x de t, o escrito digamos poniendo los vectores, pues explícitamente queda esto de aquí. Bien, y desarrollado o desarrollando, que quede mejor, pues lo que queda es esto, ¿no? Es decir, primera componente igual a primera componente, segunda componente igual a segunda componente, y es esto de aquí. ¿Hasta aquí me siguen? Jesús, ¿se ve más claro? Ejemplo con d igual a 2. Ahora vamos a derivar, ¿bien? Entonces, al derivar, obviamente, x' pues ya está dada, ¿no? Entonces, ahora hay que derivar. Bueno, derivamos para obtener una expresión de la siguiente derivada de x segunda en términos de la función del lado derecho y sus derivadas parciales, ¿bien? Como hicimos antes. Entonces lo que tenemos es lo siguiente, ¿no? Bueno, vamos a derivar la primera ecuación para x1', ¿no? Aquí punto. Usando la regla de la cadena, para que quede claro, se tiene entonces x1 2', bien, pues es la derivada con respecto a t de x', pero x' es esta f1, ¿no? ¿Están de acuerdo? De hecho, aquí hay que poner un paréntesis para... ¿Perdón? Sí, esto de aquí es x2'. No sé si se pueda poner, luego lo amplío un poquito más. Ah, es que me lo corta así, si lo pongo así de grande. Bueno, podemos hacer esto. ¿Así mejor? Ok. Entonces, x1' es f1 de t, x1, x2 de t. Entonces, x1, 2', pues es derivar esto con respecto a t. ¿Bien? Y aquí hay que ponerle, estaba poniendo un paréntesis, vamos a ponerle paréntesis tantito más grande. ¿Bien? Bueno. Entonces hay que derivar esta función con respecto a t. Pero esta es una función de la f1 de 3 variables, ¿bien? Y las 3 variables contienen funciones que dependen de t. La t depende de t, la x1 depende de t y la x2 depende de t, ¿no? A priori. Entonces, pues hay que derivar usando la regla de la cadena, que nos dice que entonces esto es igual a la parcial de f1 con respecto a su primera variable, que la estamos denotando, híjole, así, parcial de f1 con respecto a t en este punto, más la parcial de f1 con respecto a la segunda variable, ¿no? Vamos a poner, si quieren, aquí y1 para no liarles, y aquí y2, pero es con respecto a esas variables. En esos puntos, entonces nos queda esto.
¿bien? Como una función de 3 variables, utilizando la regla de la cadena, nos queda parcial de f1 con respecto a t, con respecto a y1, con respecto a y2, evaluada en esos puntos. Pero la regla de la cadena dice que hay que multiplicar por la derivada de la función de dentro, recuerden. Entonces la derivada de t con respecto a t es 1, entonces aquí habría que multiplicar por 1, entonces se queda así. Pero aquí hay que multiplicar por la derivada de x1, o sea, x1', y aquí hay que multiplicar por x2'. ¿Bien? Esto ya se me va a quedar chico, entonces lo voy a poner en otro renglón. ¿Bien? Entonces aquí esto todavía no hemos terminado, porque aquí hay que poner x1' en t, y aquí x2'. ¿Ven? Aquí aparece x1' y aquí x2'. Es utilizar la regla de la cadena. Y ahora, utilizando... Bueno, ¿hasta aquí me siguen todos? Bueno. Entonces, ahora utilizamos la ecuación diferencial para ver que x1' y x2' pues se pueden escribir también en términos de las componentes de la f. ¿Bien? Porque ese es nuestro objetivo, que escribir la x2', en este caso la x1, luego hacemos la x2, en términos de solo de la f, para que sea calculable. ¿Bien? Entonces, ponemos un igual, y entonces sustituimos, en virtud de la ecuación diferencial, pues x1' es esto de aquí lo copio, y aquí lo sustituyo, y aquí x2' igual lo sustituyo, pero con la f2. Bien, entonces x1,2' era esto, y ahora sustituyo este x1' por la f1 en virtud de la ecuación diferencial, y sustituyo la x2' por la f2. Sí, estas sustituciones son pues utilizando esto, que es el propio sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Vale? Muy bien. Y esto en forma resumida, si quieren, se puede escribir de forma abreviada. Importante que esto quede claro. Esto lo podemos poner como una suma de j desde 1 hasta 2, ¿no? Porque aquí solo hay dos sumandos, d es igual a 2, d, entonces este me lo quito, y aquí entonces me aparece f1 y f2, pues es fj con respecto a y sub j, y aquí me aparece la f sub j. A ver si están de acuerdo. Estos dos sumandos, donde aquí cuidado, esta no es fj, es la f1, porque es la primera ecuación. Cuidado con esto. ¿Ok? ¿Están de acuerdo, no? Que esto de aquí es lo mismo que lo de arriba. Bueno, análogamente, para la segunda derivada de x2 se tiene, ¿no? Ya me salto los pasos intermedios porque pues es lo mismo. Bueno, voy a saltar este nada más, esto también me lo voy a saltar, y entonces esto lo voy a pasar aquí. Entonces la derivada segunda de x2, entonces aquí me aparece la f2, y todo esto de aquí pues es igual. Voy a checar f2 respecto a y1, respecto a y2 en este punto, y aquí es la f2 también.
Aquí hay algo que está mal. Porque es... Ah, no, está bien. Correcto. Es correcto. Y entonces aquí aparece también la F2. Entonces lo que nos queda es la x2 segunda, pues es la parcial de f2 porque estamos derivando en esta ecuación. Entonces la f2 la que derivamos. Y entonces nos queda aquí, aquí f2 con respecto a t, f2 con respecto a y1 por la derivada de f1. ¿Por qué? Porque es la derivada de esto, ya sustituyendo con la edo. Más la derivada de f2 con respecto a y2 por la f2 porque es la derivada de esto. ¿Bien? Entonces eso está bien, si es correcto. Perdón, Jesús. Las y son, sí, las posiciones, pensando en que la f la estamos escribiendo así. Lo que pasa es que aquí, cometiendo un abuso de notación, en los apuntes estoy poniendo igual x1 y x2, pero quiere decir con respecto a la segunda variable y a la tercera variable, de las tres que tiene. ¿Bien? Entonces aquí si quieren pueden poner xj, de hecho yo lo estoy poniendo así para no meter otra variable, pero aquí lo quise cambiar para aclararlo para la explicación, pero simplemente eso. Entonces esto, ajá, ya es correcto. Ok, entonces vectorialmente nos queda, entonces voy a ver aquí no, este no es el que quiero, es este de aquí. Voy a copiarlo. Esto lo quito. Entonces ahora aquí esto es x segunda y x segunda. Ey, no sé qué hice aquí. Ya. Y ahora aquí, en lugar de esto y esto, que era para la primera derivada, voy a poner las expresiones que obtuvimos aquí, ¿no? Esto ya no, esto sobra. Y entonces aquí tenemos, para la primera nos quedaba esto. Bien. Y para la segunda nos quedaba esto. Son unos formulones un poco feos, pero es lo que queda. Vamos a ver. Entonces vectorialmente nos queda así. Ponerle aquí. Punto. Esto lo voy a quitar. Bueno, entonces simplemente junto las conclusiones de estos dos cálculos en un vector, ¿no? Entonces el vector x1 segunda, x2 segunda, pues tiene esta expresión. ¿Ok? O más abreviado, lo que estamos diciendo es que x segunda de t es igual a voy a copiar esto de aquí y ver la expresión que nos queda. Entonces es la parcial de f con respecto a t aquí, más suma j desde 1 hasta 2, la parcial de f yj por fj. Vamos a ver si está correcto. A ver qué les parece. Bueno, están de acuerdo en que esto de aquí, si no he cometido ningún error, es simplemente reunir en un vector de dos componentes los cálculos que habíamos hecho antes, nada más. Es copiarlo, ponerlo en un vectorcito así vertical. ¿Están de acuerdo?
Y ahora, pues abreviado, este vector de aquí es lo que estamos denotando x segunda. Ahora, ¿y esto de aquí qué es? Bueno, pues estos dos juntos es este vector. Esa es la notación que estamos usando. Y estos dos juntos es este vector de aquí. Y este de aquí, pues le estoy poniendo, es un factor común. Entonces le estoy poniendo aquí y la suma. Entonces, ¿están de acuerdo que esto de aquí de esta fila es lo mismo que esto de aquí de la última línea? Ok. Bueno, pues eso es lo que estamos haciendo. Solo que en lugar de poner YJ yo he puesto XJ para no utilizar otra variable, pero el significado que tiene es ese, ¿no? Porque a la vez XJ lo estoy utilizando para las componentes de la solución del problema de valor inicial, pero también como la correspondiente variable de la f. Es un abuso de notación. Ok, ¿quedó claro? Muy bien, perfecto. Bien, es una cuestión de habituarse a la notación, pero ahí lo único que estoy utilizando es la regla de la cadena, nada más. Ok, bueno, entonces, ¿qué vamos diciendo aquí? Bueno, pues entonces, el método de Euler, como decía, pues requiere nada más que calcular, a ver, aquí, para evaluar esta recurrencia requiere calcular esto. Y esto de aquí son de funciones escalares, si quieren, de evaluaciones de función escalares. Sin embargo, este método de Taylor vectorial, ¿no?, en dimensión d, para utilizar esta recurrencia requiere calcular la f en t sub n u sub n, que se utiliza aquí y se utiliza también aquí, en estas fj. ¿Lo ven? Son las mismas, porque este f es un vector con las fj. Entonces, las que utilizan aquí y aquí son las mismas. Eso ya son de componentes, de funciones escalares. También hay que utilizar la parcial de f con respecto a t, que son otras d. Y ahora para cada d, para cada j, desde 1 hasta d, también la parcial de f con respecto a xj, que son otras d componentes para estos términos de aquí, estos de aquí. Entonces yo tengo d más d más d por d, o sea, d cuadrado más 2. A ver, yo tengo que calcular estas que son d, estas de aquí que son estas de aquí que son otras d, y estas de aquí también son otras d, pero tengo d de ellas, o sea que tengo d de ellas y cada una son d cuadrado. Entonces tengo d cuadrado de estas más d de esta más d de estas, o sea, d cuadrado más d, que es d por d más 2, o d cuadrado más 2d. Bueno, entonces esa es la idea, que el método de Euler explícito implica en cada paso evaluar d funciones escalares. Este método de Taylor 2D en 2 implica calcular d por d más 2, o d cuadrado más 2d, funciones escalares. Son unas cuantas más, si se ve, obviamente depende de quién sea d y lo que sea, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo ya que estábamos aquí, en el método de Euler explícito yo solo tendría que calcular esta f1, ¿no?, en el punto t sub n, u sub n1, u sub n2 y f2. Entonces, nada más, la f1 y la f2. Sin embargo, el método de Taylor orden 2 con d igual a 2 yo tendría que calcular f1, f2, ¿bien?, la parcial de f1 con respecto a t, la parcial de f2 con respecto a t, ¿bien?, la parcial de f1 con respecto a y1, la parcial de f1 con respecto a y2, la parcial de f2 con respecto a y1 más la parcial de f2 con respecto a y2, que son 6.
si no he contado mal, ¿no? Para Euler explícito es F1 y F2 son 2. Y para el método de Taylor 2 en 2, con D igual a 2, sería la F1, la F2, la F1 con respecto a T, la F2 con respecto a T, la F1 con respecto a Y1, la F1 con respecto a Y2, la F2 con respecto a Y1 y la F2 con respecto a Y2. Salen 8, no 6, 8. Sale D por D más 2, que es 2 por 4, 8. Es unas cuantas más. ¿Ok? ¿Sí se ve? Perfecto, me alegra que estén felices. Entonces, esa es la comparación, ¿no?, con respecto al costo computacional. Entonces, en cada paso se requiere evaluar para el método de Taylor varias funciones, la f y algunas de sus derivadas parciales. Además, estas derivadas parciales han de ser calculadas previamente o bien aproximadas numéricamente mediante diferenciación numérica, lo que añade potencialmente errores de aproximación adicionales y coste computacional. Es decir, bueno, para hacer todos esos cálculos para los métodos de Taylor, ¿bien?, yo necesito saber la parcial de F1 y F2 con respecto a T, con respecto a Y1 y con respecto a Y2, para el de orden 2. O sea, tengo que calcularme esas 6 derivadas parciales. Tengo que calcularlas y meterlas programarlas en la función que lo evalúe, ¿no? O si estoy haciendo un programa ad hoc para eso, pues igual programarlas en ese pedazo de código. O bien una función auxiliar y luego la llamo. Como quieran, pero hay que calcularlas, no equivocarse y programarlas. Digo no equivocarse porque siempre que uno tiene que calcular algo, pues está el riesgo de que haya un error de cálculo, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, suponiendo que uno lo calcula bien, lo revisa y demás y ya lo pone, lo tiene que programar, bueno, pues es escribirlo, tampoco es nada del otro mundo. Tienes que evaluar todo eso, ¿de acuerdo? O bien, si no lo estás aplicando, bueno, si lo estás aplicando una función en concreto, pero te da flojera derivarlo, pues lo tienes que derivar numéricamente, digamos, ¿no? O estás haciendo el experimento. Entonces tienes que utilizar un esquema numérico para las derivadas parciales de la f. ¿Bien? Que eso también se puede hacer. No hemos visto cómo, pero es muy sencillo, porque es, por ejemplo, si quieres utilizar diferencias finitas progresivas, regresivas o centradas, lo que sea, para las derivadas parciales, pues simplemente supones que la f solo depende de t y el resto son fijas, o solo depende de y1 y el resto son fijas, ¿no? Es como calcula uno las derivadas direccionales, de alguna manera. Y con eso, pues puedes aplicar un esquema numérico para aproximar las derivadas parciales de tu función. Ya, no hay más misterio que ese. Pero claro, es un esquema numérico, es decir, que ya vas a tener unos errores. Inherentemente a los esquemas numéricos siempre tienes errores de cálculo, de redondeo, de lo que sea. ¿Sí se ve? Entonces estoy metiendo derivadas parciales y puedo tener errores. O si es evaluarlas, pues es evaluarlas, pero en cualquier caso es más trabajo. ¿Bien? En cualquiera de todos los casos siempre es más trabajo. Obviamente es mejor si tú evalúas las derivadas parciales y ya las pones ahí las formulitas, nada más que para evaluarlas. Siempre va a ser mejor que un esquema numérico, porque el esquema numérico es algo aproximado y la fórmula pues sigue la fórmula. En principio no tienes errores. Los errores que tengas serán los de redondeo al hacer las cuentecitas, las multiplicaciones o lo que sea. ¿Bien? Bueno, pues eso es lo que estamos comentando. ¿Ok? Bueno, eso en el caso de un ejemplo en concreto, de que yo tenga esta, ya sé quién está en mi f, pues yo puedo aplicárselo a esta, ¿no? Y en el caso de que yo haga un programa para implementar el método de Taylor, y yo digo, bueno, entonces yo supongo que el usuario va a meter mi función con una cadena de caracteres que llama a una función con ese nombre que me calcula la f. ¿Bien? En ese caso, pues puedo suponer que el usuario está metiendo una función que me devuelve la f y tales derivadas parciales. Puedo suponer. Entonces sería lo mismo, solo que en cada caso el usuario, que puedo ser yo u otra persona, tengo que hacer el programita y calcular las derivadas parciales y ponerlas también. ¿Bien? Pero puede ser que a la hora de usar el programa, pues el usuario no le dé esa forma a esa función porque no quiera calcular las derivadas parciales, que lo haga el programa. Entonces en ese caso yo tengo que meterle un módulo al programa que me haga la aproximación con un esquema numérico para las derivadas parciales.
de todas maneras. Ajá, sí, sí, si quieres eso lo podemos comentar el jueves, Jesús. El jueves comentamos eso, ¿vale? Lo dedicamos a la práctica 2. Pero bueno, en definitiva eso es lo que habría que hacer. El jueves lo vemos cómo se puede hacer eso, ¿no? Siempre hay varias maneras de hacer las cosas, pero el jueves lo comentamos. En cualquier caso, quiero que sean conscientes de todas estas opciones, ¿bien? Bueno, pero son ah, problemas o no sé si problemas, pero posibles fuentes de errores y obviamente fuentes de costo computacional en los métodos, ¿bien? Entonces uno dice, bueno, y si tiene tantos problemas esto de los métodos de Taylor, de todo este rollo de las derivadas parciales, ¿para qué lo quiero? Bueno, la idea, fíjense, vamos a volver aquí a la deducción de los métodos de Taylor. Como todo venía de suponer que no de suponer, ¿no? La solución X cumple esta forma de Taylor y entonces estamos suponiendo que el residuo nos olvidamos de él. Pero el residuo lleva una potencia de h. Para un orden k, pues aquí nos aparecería h a la k más 1, por la derivada k más 1 décima, ¿no? Entonces, suponiendo que las derivadas parciales de orden k más 1 estén controladas, yo tengo ahí un h a la k más 1, que cuando h sea pequeño, eso va a ser muchísimo más pequeño. Entonces, ¿cuál es el chiste de los métodos de Taylor? Que luego se verá cuando analicemos convergencia. Pues que uno esperaría que el error que comete al poner esa recurrencia es mucho menor, por ejemplo, que el método de Euler, que es solo hasta orden 1. Porque lo que yo me equivoco es del orden de h a la k más 1. Es un número acotado, controlado por h a la k más 1, y además dividido por k más 1 factorial, que también cuando k se va haciendo grande, eso también está en el divisor, por lo tanto aporta también a que se haga pequeño. Bien, entonces, ¿cuál es el chiste? Puede ser el chiste de estos métodos de Taylor, pues que con un h no tan pequeño como a lo mejor el que te has utilizado para el método de Euler, ya recuerden los ejemplos que vimos creo que el viernes pasado, a lo mejor no necesitas un h tan pequeño para tener un buen grado de aproximación, ¿vale? ¿A cambio de qué? Pues de tener que calcular derivadas analíticamente y también evaluarlas o calcular numéricamente. ¿Bien? Como les digo, todo tiene un precio. Entonces, ¿qué conviene más? Pues depende de la situación. ¿Se entiende? Es importante que entiendan esto porque es inherente al trabajo numérico con los métodos. ¿De acuerdo? Si solo un método funcionase mejor y eso fuese ya para todo, pues no tendría tanto chiste estar estudiando todo esto. Se estudia el que vale y lo demás pues ahí está en un libro, pero realmente no me va a hacer tanta falta, ¿no? Pero pues no es así. Son distintas herramientas y dependiendo de la situación, unas son mejores que otras, pero dependiendo de la situación, ¿vale? Vale, entonces vamos a seguir con esto. Bien, entonces, aparte de las derivas parciales, esto ya lo habíamos leído, ¿bien? A cambio, y esto es lo que estaba comentando al final, se espera que la aproximación sea bastante mejor, ya que con el mismo paso, el mismo h, el residuo es del orden de h a la k más 1, y además aquí no lo he puesto dividido por k más 1 factorial. Bien, donde k es el orden usado en la fórmula de Taylor para derivar el método. ¿Ok? Bueno. Por otra parte, estos métodos, bueno, antes de seguir, ¿alguna pregunta sobre esto? Esto que estábamos hablando es muy importante y sirve en un contexto general, pero bueno, aquí aplicado a los métodos de Taylor. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto que estábamos hablando? Perfecto, muy bien. Entonces, seguimos. Bueno, por otra parte, estos métodos obtuvimos de Taylor de orden 2, ¿no? Bueno, estos métodos se obtuvieron desarrollando alrededor de t igual a t sub n, o sea, pivotábamos sobre el punto t sub n, el punto de la izquierda, el extremo izquierdo del intervalo tn más 1, ¿bien? Que es el paso que nos toca. Entonces pivotábamos sobre este y por lo tanto todas las derivadas de x nos aparecían en el punto t sub n, recuerden,
y evaluando en t igual a t sub n más 1. Evaluando simplemente el término de la derecha, ¿no? Entonces siempre nos aparecía este a la derecha y ya nos aparecía más t sub n más 1. Y por lo tanto aquí solo nos aparece u sub n más 1 y todos los demás son t sub n, u sub n. ¿Ok? Porque lo hacíamos así. Como en el método de Euler explícito. ¿Bien? Esto tiene como consecuencia, a poco que se piense, que resulte un método explícito también. Todos estos métodos de Taylor son métodos explícitos. Bien. Bueno, nada nos impide proceder como en el método de Euler implícito. Bien. Desarrollando al revés. Ahora invertimos los papeles de t sub n y t sub n más 1. Entonces desarrollamos alrededor de t igual a t sub n más 1, pivotamos alrededor de este y evaluamos en t igual a t sub n. Bien. Como hicimos en el método de Euler implícito, si lo recuerdan. Esto daría lugar a métodos de Taylor implícitos. ¿Bien? Métodos de Taylor implícitos. Nótese aquí la complejidad de las ecuaciones no lineales que habría que resolver en cada paso, que involucran a f y algunas de sus derivadas parciales, habiendo cada vez más términos y de mayor orden cada vez que se incrementa el orden del método. ¿Bien? Entonces vamos a ver, fíjense. Imagínense que yo, aquí vamos a ver el caso escalar para que sea más sencillito. ¿Bien? En lugar de pivotar alrededor de t sub n y evaluar en t sub n más 1, yo pivoto alrededor de t sub n más 1 y evalúo en t sub n. Entonces aquí me aparecería x en t sub n, aquí x en t sub n más 1, aquí x' en t sub n más 1, a esto se daría la vuelta y entonces me quedaría menos h, saldría restando, pero no importa mucho porque luego lo voy a pasar al otro lado. Aquí x segunda en t sub n más 1 igual, este quedaría h cuadrado igual porque al estar al cuadrado se come el signo, y el residuo sería similar, lo que pasa es que me va a dar igual porque me voy a olvidar de él. El cálculo de las derivadas es similar, pero entonces aquí lo que me quedaría sería x en t sub n, aquí x en t sub n más 1, aquí todas las derivadas, pero la f y todas estas de aquí, pero evaluadas en lugar de n más 1, todas estas de aquí. Entonces luego lo tendría que pasar al otro lado porque aquí tendría el u sub n más 1 y aquí el u sub n. Entonces todo esto lo pasaría al otro lado, ¿no? Entonces me quedaría algo similar a esto, solo que quizá aquí algún cambio de signo. Bien, a lo mejor aquí o aquí, no lo sé, habría que verlo. Pero lo más importante es que en todos estos sitios tendría en lugar de n más 1, si se fijan, porque todas estas vienen de evaluar las derivadas, esta de aquí, no me deja, esta de aquí y esta de aquí, o sea, esta y esta, pero en t sub n más 1, porque estoy evaluando estoy pivotando alrededor de t sub n más 1. Bien, entonces al obtener estas fórmulas aquí me aparecerían todos, en particular me aparecerían, el t sub n más 1 da igual porque pues son puntos de la malla y se conocen, pero aquí me aparecerían también los el u sub n más 1. Bien, y aquí también. Entonces eso me daría lugar a métodos implícitos. ¿Perdón, Jesús? El n grande es el número que está asociado a la malla. La malla tiene n más 1 nodos. Es el índice. Ok. Entonces, pues todas esas recurrencias que me salen, al aparecer u sub n más 1 dentro de la f y de sus derivadas parciales, pues queda un método implícito. Y además un señor método implícito, porque la ecuación algebraica que me queda involucra a f y a sus derivadas parciales. Entonces, pues es más compleja, porque esas ecuaciones algebraicas luego hay que resolverlas por el método de Newton, por ejemplo, y requiere estar evaluando cierta función que tiene que ver con la expresión que me sale ahí en la recurrencia. Es decir, que yo para el método de Newton voy a tener que hacer quién sabe cuántas iteraciones, donde cada una de ellas aparecen todas esas f, j y sus derivadas parciales hasta cierto orden. Bien, y además, por ejemplo, por el método de Newton tengo que volver a derivar esa función, entonces pues todavía más derivadas. ¿Sí se ve en qué nos estamos metiendo?
¿bien? Entonces sale algo bastante complejo, pero pues sale lo que sale y pues por ahí está la dificultad todavía más, el método implícito, pero como ya comentamos con el método Euler implícito y ya veremos luego cuando veamos problemas stiff, los métodos implícitos también tienen sus ventajas. ¿Bien? Entonces tampoco, no quiere decir que sea ridículo plantearse hacer eso porque puede tener sus ventajas. ¿Ok? Bueno, lo importante es que teóricamente entiendan todos estos aspectos hasta este punto. ¿Bien? Ok, entonces nada nos impide hacer esto y entonces de esta manera se obtendrían métodos de Taylor implícitos. ¿Bien? Con una complejidad relativamente grande, ¿no? Comparativamente grande con los explícitos, pero pues lo que sale. Bueno, les pongo aquí un ejercicio, ¿bien? Para que trabajen estas ideas. Entonces, les pido igual que obtenga las versiones implícitas de los métodos de Taylor de orden 2, 3 y 4, en dimensión arbitraria. ¿Ok? Entonces, el desarrollo aquí es similar, como digo, pero les van a aparecer ahí los n más 1. Entonces, entonces este ejercicio parece así bastante complejo, pero si han hecho el anterior, pues lo que les va a aparecer aquí va a ser bastante similar. Hay que hacer un poquito de álgebra porque hay que mover ciertos términos al otro lado de la ecuación y demás, entonces hay que ver cómo sale, pero es bastante parecido a los anteriores. Si ya los han hecho, pues esto ya tienen la mitad del camino recorrido, digamos. ¿Bien? Entonces lo importante es que lo hagan, no es tan difícil, es un poquito de álgebra, pero sobre todo es entender qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se les está pidiendo que hagan. Entonces les pido por favor que trabajen estos ejercicios para que entiendan bien estos métodos de Taylor. ¿Bien? Entiendan la teoría. Ok, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Todo bien? ¿Están felices? Ok, bueno, vamos a seguir. Bueno, estos métodos de Taylor. Ahora, método del trapecio o regla del trapecio. ¿Bien? Otro método deducido de manera elemental. ¿Bien? Bueno, el método regla del trapecio viene dado de la siguiente manera. Entonces, esta es el esquema numérico que define el método del trapecio. Aquí la condición de arranque, como siempre, y aquí la recurrencia principal. Entonces, para n desde 0 a n menos 1, u sub n más 1 se define como u sub n más h medios de f en t sub n u sub n más f en t sub n más 1 u sub n más 1. ¿Bien? ¿Sabrían decirme si esto les suena teniendo en cuenta el método Euler explícito y el método Euler implícito? ¿Podrían comparármelos? Recuerdo, el método de Euler explícito, vamos a verlo. El método Euler explícito viene dado por esta recurrencia. ¿Ok? Y el método de Euler implícito viene dado por esta recurrencia. Bien. Y el método del trapecio viene dado por esta recurrencia. ¿Podrían comparármelas? Ajá. ¿Alguien más? Uh-huh. Ok, ¿alguien más quiere comentar algo? Ok, bueno, entonces sí, efectivamente lo que están comentando, como no se queda en el vídeo, pues lo voy a volver a comentar porque pues, por cómo lo estoy grabando se queda así, desgraciadamente. Pero bueno, efectivamente la regla de... el método de Euler explícito es u sub n más 1 igual a u sub n más h por f de t sub n u sub n.
Y el de Euler implícito es u sub n más 1 igual a u sub n más h por f de t sub n más 1 u sub n más 1. Bueno, este método del trapecio es algo así como una combinación de los dos, de Euler explícito y Euler implícito, bien, y de alguna manera lo que estoy haciendo es una especie de media aritmética, una especie, cuidado, porque si fijan tienen la misma estructura, u sub n más 1 es igual a u sub n más h por lo que tiene que ver con la derivada, y entonces en Euler explícito ponía esto, en Euler implícito ponía esto, y en el trapecio pongo la media aritmética de los dos, porque los estoy sumando, pero aquí tengo un dividido por 2. Entonces de alguna manera estoy haciendo la media aritmética de esos dos. ¿Bien? Entonces en el método Euler explícito estimo el siguiente punto utilizando, digamos, la tangente en el punto de la izquierda. ¿Recuerdan? En el método Euler implícito tomo la tangente, que todavía no la sé, pero bueno, imagino que la supiera, pero en el punto de la derecha, que es el que todavía no he calculado. En el trapecio, de alguna manera, lo que estoy haciendo es, a ver, esta tangente y esta otra, pues tomo un promedio de las dos y me quedo, digamos, con una idea de la tangente en ese intervalo, y eso es lo que utilizo para poder obtener el punto siguiente. ¿Bien? Algo así estoy haciendo, una media aritmética de esas dos pendientes. ¿De acuerdo? Entonces esto es el método del trapecio. ¿Bien? Bueno, obviamente este es un método de un paso, porque con u sub n saco u sub n más 1, y es un método implícito, porque aquí tengo u sub n, pero aquí tengo u sub n más 1. Entonces es un método implícito también. ¿Ok? En cada paso es necesario resolver esta ecuación, donde la incógnita es u. U aparece aquí y también aparece aquí, ¿no? Es donde está u sub n más 1. Entonces en cada paso yo tengo que resolver esta ecuación, con incógnita u. ¿Ok? Bueno, vale, vamos. Dime, Jesús. No te escucho porque oigo algo de interferencia. Dime otra vez, por favor. No la propones, es la variable que tienes, tienes que resolver la ecuación con respecto a esa variable. Es una ecuación de una variable escalar, esa es la ecuación que tienes que resolver. Otra cosa es que para utilizar el método pues tengas que empezar con un valor de arranque, digamos. ¿Vale? Normalmente el valor de arranque que uno pondría sería u sub n. ¿Bien? Pensando en que el u sub n más 1, si el paso h es chiquito, el u sub n más 1, el valor del aproximante, tiene que estar de alguna manera cerca del u sub n. ¿Bien? Porque recuerden, los u sub n son los puntitos sobre los que de alguna manera estoy aproximando la solución de mi ecuación diferencial ordinaria o de mi sistema, ¿no? En ese caso son vectores. Entonces, de alguna manera, pues del u sub n al u sub n más 1 tengo un segmentito de recta. Si el h es pequeñito, pues entonces el u sub n más 1 estará cerquita del u sub n. ¿Bien? Entonces, lo normal ahí, la única referencia que tienes, y que es razonablemente buena, digamos, es que el valor de arranque para esos métodos iterativos, para resolver esas ecuaciones, el valor de arranque sea el u sub n, el anterior, porque pues no tienes otra cosa de donde tirar, y además pues uno espera que si el h es pequeño, el u sub n más 1 esté cerca del u sub n, pues las soluciones son continuas, entonces uno espera que estén cercanos. ¿Ok? Entonces en ese caso, en todos los métodos implícitos, el valor de arranque que puedes tomar para calcular el u sub n más 1 como solución de una ecuación algebraica, el valor de arranque es el u sub n. Uno tomaría el u sub n. ¿Ok? Nada te impide tomar cualquier otro, pero pues lo único que tienes, y además lo que te dice la lógica, es que tomes el u sub n. ¿Sí se entiende? Ok. El u sub n, que repito, si se trata de una ecuación diferencial, es una ecuación algebraica, puedes utilizar método de Newton o método de bisección. Si es un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, es decir, d es mayor que 1, tiene varias ecuaciones, entonces los u sub n son vectores, las f también son funciones vectoriales. Entonces ahí tienes que aplicar método de punto fijo, necesariamente, o algún otro método que sirva para ecuaciones vectoriales, y entonces el u sub n es un vector. Entonces tú tienes varias ecuaciones que tienes que resolver simultáneamente, o sea, un sistema de ecuaciones algebraicas, y el punto de arranque que tomas es el u sub n, que es también un vector de RD. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Sí?
Vale. Muy bien. Bueno, pues este es el método del trapecio. Bien. Vamos a deducir el método del trapecio. Entonces fijamos un n entre 0 y n-1, ¿no? Ese n-1, pues claro, como aquí aparece un más 1, si yo pongo n igual a n menos 1, pues n más 1 es igual a n mayúscula, ¿no? Y ya está. Entonces el último paso que hay que dar es n menos 1. ¿Bien? En total n mayúscula pasos. Bueno, a partir de la formulación integral en el intervalo t sub n más 1, ¿bien? Que era la 211 que vimos, vamos a recordarla. Entonces, ¿cuál era la formulación integral del problema de valor inicial? Pues era esta, en este intervalo, ¿bien? En este intervalo. Es x en t sub n más 1 igual a x en t sub n más la integral de t sub n a t sub n más 1 de la f en s x de s diferencial de s. ¿Bien? Es utilizar el teorema fundamental del cálculo y las ecuaciones diferenciales. ¿Bien? Bueno. A ver, aquí. Bien, pues entonces a partir de esa formulación integral en este intervalo, utilizando las ecuaciones diferenciales, pues utilizamos una regla de cuadratura. Bien, recuerden que para una de las formas de deducir el método Euler explícito era a partir de esta formulación integral utilizando una regla de cuadratura que era la regla de rectangular izquierda. Bien, y para el método de Euler implícito era la regla rectangular derecha. Bueno, pero ahora vamos a utilizar la regla del trapecio, que por eso este método de integración en el sentido de integración numérica de ecuaciones diferenciales, por eso este método también se llama regla del trapecio, porque se basa en que utilizamos la regla de cuadratura, que se llama regla del trapecio. La regla del trapecio dice que si yo tengo esta integral, pues la aproximo por este valor. Entonces el ancho del intervalo, que es b menos a, por el punto medio de la función, o sea, la función, la media aritmética de la función en los extremos. ¿Bien? Es decir, la regla rectangular izquierda para integrar numéricamente, o sea, una regla de cuadratura para integrar una función g en un intervalo a b, pues digo, bueno, pues hago un rectángulo con altura g de a. ¿Bien? De ahí salía el método Euler explícito, una de las maneras. Si en lugar de eso digo, no, pues un rectángulo, aproximo la integral por el área del rectángulo que tiene altura g de b, el punto de la derecha, pues regla rectangular derecha. Bueno, la regla del trapecio dice, sí, yo voy a hacer un rectángulo, pero ni para ti ni para mí, no me quedo ni con el de la izquierda ni con el de la derecha. Como la función andará ahí en medio, empieza aquí y acaba aquí, en medio, pues quién sabe qué haga, lo que voy a hacer es tomar como referencia para la altura del rectángulo, pues la media aritmética de los dos, y ya está. ¿Bien? Pues tengo g de a, tengo g de b, calculo la media aritmética de los dos y yo digo, pues más o menos esa altura me parece buena para el rectángulo para aproximar el área de la región debajo de esa función, y entonces pues de ahí sale, la base es b menos a, el ancho del intervalo, y ya está. Si se ve, es la regla del trapecio, que es una regla de cuadratura, y utilizando eso vamos a obtener la regla de integración numérica de problemas de valor inicial o de ecuaciones diferenciales, que se llama también método del trapecio, lo que sale de ahí. Bueno, entonces, utilizando la formulación integral, que la tienen copiada aquí para no tener que irnos a otra página, que es esta aquí, x en t sub n más 1 es igual a x en t sub n más esta integral. Esta integral es la que yo aproximo utilizando esta regla del trapecio. Entonces lo que me sale es que esto es aproximadamente, es una aproximación numérica, el x en t sub n queda igual, y entonces aquí tengo que poner el ancho del intervalo. El ancho del intervalo es h, de ahí sale este h. ¿Bien? Y ahora tengo que poner la media aritmética del integrando en los extremos. El integrando es este, y los extremos son t sub n y t sub n más 1. Entonces yo tengo aquí f en t sub n, x de t sub n, f en t sub n más 1, x en t sub n más 1, bueno, hasta aquí, y la media aritmética, así que sumo y divido entre 2, entonces me sale esto de aquí. Ahora simplemente sustituimos x de t sub n por u sub n para obtener el esquema numérico, ¿bien? Y entonces esta aproximación imponemos que sea una igualdad, entonces esto es un esquema numérico, ¿bien? Y entonces pues este es el esquema numérico que nos sale y es esto que teníamos aquí, es exactamente lo mismo, y de ahí sale la regla del trapecio.
¿Entendido? ¿Ok? Bueno, entonces esto es importante porque, bueno, no es necesario memorizar porque uno tiene aquí las notas y bueno, no sirve para demasiado memorizar. Pero, pues también es cierto que estamos viendo los métodos numéricos y simplemente con el nombre que hace referencia, si uno se acuerda a cómo se deducen estos métodos, pues, hombre, el método de Taylor, pues aprendérselo de memoria, pues está en chino. Uno lo puede deducir, pero pues tiene que hacer las cuentas, ¿no? Bueno, tiene un poco que ver con la regla de la cadena. De alguna manera uno puede memorizar, por lo menos el de orden 2, ¿no? Luego los otros, pues ahí se va complicando la derivación porque ya te van saliendo productos de derivadas parciales, tienes que usar regla de Leibniz y demás. Pero bueno, en definitiva es eso. Pero estos métodos sencillos como Euler, los dos de Euler, el método del trapecio, algunos más que vamos a ver, pues la idea detrás es sencillita y de ahí rápido te sale el esquema numérico, de lo que, si uno sabe lo que está haciendo, ¿vale? Bueno, comentarios sobre la regla del trapecio. Esta proporciona una aproximación mejor, bien, como regla de cuadratura, ¿vale? O sea, como esta regla de aquí, 220. La regla del trapecio proporciona una aproximación mejor que la regla rectangular izquierda y rectangular derecha, como reglas de cuadratura. En consecuencia, uno esperaría que este método funcionara mejor que los métodos de Euler explícito e implícito, que salen de aplicar, como hemos visto, la regla rectangular izquierda y derecha. ¿Bien? Entonces, uno esperaría de alguna manera pues un mejor grado de aproximación. Es razonable, ¿no? Porque pues para aproximar cada una de esas integrales en cada paso, lo que tengo que hacer básicamente es evaluar esas integrales en la formulación integral de las ecuaciones diferenciales. Y esas integrales las estoy aproximando por una regla sencilla de cuadratura. La regla rectangular izquierda me quedo en eso, en el valor de la izquierda para la altura del rectángulo, y no me preocupo de qué pasará después. En la regla rectangular derecha, que tiene que ver con Euler implícito, pues hago algo similar, porque digo, bueno, lo que me vaya a salir al final, eso es lo que tomo. Sí, pero de alguna manera tampoco tiene en cuenta de lo que esté pasando, ¿no? Sin embargo, en la regla del trapecio, tomo en cuenta los dos, lo que tengo en ese punto donde empiezo y lo que me va a salir al final. Y hago un promedio de los dos, de tal manera que si pasa algo raro en uno o en otro, pues de alguna manera la regla del trapecio va a estar consciente de ello, lo va a tener en cuenta, porque estoy tomando la media aritmética. Obviamente es un resumen, ¿no? Estoy aproximando un área curvilínea debajo de la gráfica de una función por un rectángulo, no le pidas más, pero pues de alguna manera tiene mejor aproximación. Esto por supuesto se puede ver analíticamente, y si ustedes han visto sus cursos de numérico, las reglas de cuadratura, pues uno ve el orden de aproximación y entonces se puede justificar con más rigor. Pero simplemente la idea, que es lo que quiero que vean ahora, pues ya te dice que uno esperaría mejor aproximación. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, bueno, vamos a continuar. Vale. A ver si nos da tiempo a hablar en estos 15 minutos de los pares predictor-corrector. ¿Bien? Entonces vamos a hablar de unos métodos que se llaman así, pares predictor-corrector. Bueno, entonces, ¿qué es un par predictor-corrector? Bueno, pues se basa en la siguiente idea. ¿Bien? Supongan que tenemos un método implícito. ¿Bien? Partimos de un método implícito. En cada paso, entonces, hay que resolver o aproximar la solución, es lo que queremos decir realmente, una ecuación algebraica, porque el método es implícito, lo cual supone un coste computacional, que en ocasiones puede ser excesivo, ¿no? Dependiendo de la situación. Bueno, entonces, pues queremos tratar de ahorrarnos todo este trabajo porque el método sea implícito. Entonces, ¿cuál es la idea? Para evitar tener que hacer todo esto, lo que se puede hacer es estimar o predecir, ¿bien? De ahí lo de predictor, el valor de u sub n más 1, ¿bien? Porque el método implícito implica que para calcular, digamos, suponiendo un método de un paso, ¿no? Para calcular el u sub n más 1 en cada paso, pues hay que resolver una ecuación cuya solución es u sub n más 1, esa es la idea, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es estimar primero ese valor de u sub n más 1, y para eso vamos a utilizar otro método. Pues porque este u sub n más 1 es la aproximación en el paso siguiente. Bueno, pues vamos a utilizar otro método para que nos diga quién es u sub n más 1, un método distinto, obteniendo una estimación u sub n más 1 tilde, vamos a llamarlo así.
Perdón, Jesús. Dependiendo de qué método agarres, te salen distintos métodos predictor-corrector. Ahora voy con eso. ¿Sí? Pero digamos que utilizamos otro método para dar una estimación, un candidato de quién puede ser un más 1. Ese no va a ser mi un más 1 final, por eso lo llamo un más 1 tilde. ¿Bien? Ahora después vamos a ver ejemplos y va a quedar más claro. Entonces utilizamos otro método para estimar este un más 1. Entonces lo que me sale lo llamo un más 1 tilde. ¿Bien? Y después corregimos, esta es la otra parte de predictor-corrector, después corregimos este valor un más 1 tilde, que es el valor para un más 1, en la regla del método original, de este método implícito original, utilizando la estimación obtenida de un más 1 tilde en el lado derecho de la ecuación, obteniendo finalmente un más 1. ¿Bien? Al usar la predicción un más 1 tilde, de alguna manera la regla del método original, que era implícito, se vuelve explícita. Obviamente el primer método usado para obtener la estimación un más 1 tilde, llamado predictor, ha de ser explícito para abaratar su cálculo y que el método total resultante, o sea, el que nos queda al final, sea explícito y no implícito como lo teníamos al principio. ¿Bien? Vamos a ver dos ejemplos sencillos de pares predictor-corrector y entonces todo esto va a quedar más claro en los ejemplos, pero obviamente esta idea se puede aplicar con otros métodos. Entonces yo solamente les voy a explicar aquí dos, que tienen que ver con algunos métodos que hemos visto. Un par predictor Euler-Euler y un par predictor Euler-Trapecio. Entonces vamos a utilizar esos tres métodos que ya hemos visto. ¿Ok? Pues bueno, pero bueno, como digo, la idea general es, en un método implícito, para calcular un más 1, yo tengo que resolver una ecuación de la forma un más 1 igual a una formulota donde en algún sitio o en algunos sitios aparece un más 1. Y ese es mi problema, que yo esa ecuación no la puedo despejar directamente y entonces tengo que utilizar un método iterativo para aproximar el valor de un más 1. ¿Cómo es la idea? Bueno, en esa ecuación de la forma un más 1 igual a una formulota donde aparece un más 1, en lugar de resolver esa ecuación, lo que voy a hacer es, en la formulota de la derecha, donde aparece un más 1, yo voy a poner algo parecido a un más 1. Ese algo parecido va a ser un más 1 tilde. ¿Bien? Y entonces ya tengo algo de la forma un más 1 igual a una formulota, pero donde aparecía un más 1, ahora pongo un más 1 tilde, que lo he calculado antes. De tal manera que ya es solo sustituir y obtengo el un más 1. ¿Bien? Ahora, ¿de dónde sale ese un más 1 tilde? Pues utilizo otro método que obviamente pues tengo que agarrar uno que sea explícito para que pueda calcularlo directamente y obtengo ese valor de un más 1 tilde, que es mi aproximación en el siguiente paso. Y ya con eso utilizo con el método original esa fórmula para obtener el un más 1 final, el que me da este método. ¿Ok? Entonces, utilizo, digamos, dos métodos. El método implícito, que tengo sobre el que voy a modificar, y el método predictor, que es un método y que tiene que ser explícito. Claro, ese es el chiste, porque si el método predictor es implícito, pues estoy otra vez en la misma. Yo lo que quería era evitarme tener que lidiar con un método implícito que me implique hacer unos cálculos iterativamente. ¿Bien? ¿Ok? Si se ve la idea, ahora va a quedar más claro porque vamos a ver dos ejemplos. Pero si se ve clara la idea, de alguna manera un método implícito, utilizando un método auxiliar que como predictor, yo corrijo ese método implícito y lo transformo en explícito, de alguna manera. Esa es la idea. Entonces yo predigo primero el valor un más 1 tilde y después lo corrijo y obtengo un más 1. Y todo al final me sale algo explícito. Esa es la idea. ¿Sí se ve? Esos son los pares predictores correctores. ¿Bien? Entonces vamos a ver cómo va la cosa. ¿Bien? Entonces, ejemplos. Primer ejemplo. Par predictor corrector Euler-Euler. ¿Bien? Entonces, en este método, el método que vamos a corregir es el método Euler implícito. ¿Bien? Y vamos a utilizar como método predictor Euler explícito.
¿de acuerdo? Entonces, el Euler implícito yo lo voy a volver explícito utilizando como predicción, como método predictor, el Euler explícito. Esa es la idea. Entonces vamos a ver cómo queda en este caso. Bien. Bien, entonces, par predictor, corrector, Euler, Euler. Consiste en aplicar el método de Euler implícito, pero estimando el valor por el método Euler explícito. De esta manera el método viene dado de la siguiente manera. Bien. Entonces, obviamente yo tengo este arranque. Ahora, para un n entre 0 y n-1, yo primero estimo el valor de uso n más 1. Esta es la predicción, uso n más 1 tilde, utilizando el método de Euler explícito, que es de esta forma: u sub n más h f de t sub n u sub n. Esto es el método de Euler explícito. Y eso me da no u sub n más 1, sino la predicción u sub n más 1 tilde. Y esta la voy a utilizar para calcular u sub n más 1. Entonces, según el método de Euler implícito, u sub n más 1 sería igual a u sub n más h por f en t sub n más 1 u sub n más 1. Y entonces el problema es que es implícito porque aquí me aparecería u sub n más 1. Bueno, pues donde aparece aquí en el lado derecho u sub n más 1 pongo u sub n más 1 tilde, que previamente he calculado aquí utilizando Euler explícito. Y entonces ya puedo calcular tranquilamente u sub n más 1 simplemente sustituyendo aquí, donde todo esto lo conozco, y u sub n más 1 tilde lo he calculado previamente de esta manera. Entonces este método Euler-Euler, o sea, el método predictor-corrector Euler-Euler es explícito y de un solo paso. Obviamente es de un solo paso, y es explícito porque esto es explícito, y una vez que tengo eso, esto de aquí también es explícito. Lo puedo calcular directamente. ¿Sí se ve? Entonces, yo creo que con esto ya queda clara la idea. Entonces, par predictor-corrector Euler-Euler es: yo corrijo el método de Euler implícito utilizando como método predictor Euler explícito. Ya está. Y sale esa formulita. ¿De acuerdo? Bueno. Siguiente ejemplo. Vamos a utilizar, vamos a ver el método predictor-corrector Euler trapecio. ¿Bien? Que en algún contexto se llama método de Euler mejorado. También es otro nombre para el mismo método. ¿Bien? Entonces, ¿cómo es este par predictor-corrector Euler trapecio? Pues simplemente es aplicar el método del trapecio que acabamos de ver y que es un método implícito, ya lo acabamos de ver, pero estimando el valor, o sea, prediciendo con el método de Euler explícito. Por eso es Euler trapecio. Euler explícito predice y el trapecio se corrige el trapecio para dar lugar a este método. ¿Bien? O con el trapecio corregimos el valor tilde, según como se quiera ver. Entonces este método se resume en esta recurrencia de aquí. Este es el valor de arranque. Y entonces utilizamos el método Euler explícito para la predicción. Entonces u sub n más 1 tilde es como antes. Esto de aquí es aplicar Euler explícito. Y ahora nos vamos a la fórmula del método del trapecio, que es esta de aquí, donde aquí aparecería u sub n más 1. Entonces lo que hacemos para volverlo explícito es poner aquí u sub n más 1 tilde que hemos calculado aquí, y nos queda un método explícito. Entonces esto es el trapecio corregido, y para predecir usamos Euler explícito. ¿Bien? Y lo que nos queda es un método explícito de un paso. ¿Bien? Esto es explícito y esto de aquí es explícito. ¿Ok? ¿Sí se ve? Entonces el método predictor-corrector o el par predictor-corrector Euler trapecio es: se corrige el método del trapecio usando como método predictor el método de Euler explícito. ¿Bien? Y bueno, pues esta filosofía pues es igual, para método de un paso, de varios pasos es igual, ¿no? Yo tengo un método implícito que quiero corregir y para eso utilizo pues los valores que yo quiero corregir, básicamente el u sub n más 1 o el u sub n más k en método de varios pasos. Utilizo un cierto método explícito para predecir, como método predictor. Aquí hemos usado el más sencillo, que es Euler explícito, pero uno puede utilizar algún otro método explícito, por ejemplo un método de Taylor o algunos otros. ¿Ok?
Bien, bueno, perfecto. Pues vamos a continuar. Bien, nos quedan 5 minutitos. A ver estos comentarios. Aquí, sobre el método de Euler mejorado o el Euler trapecio, ¿no? Este método puede reescribirse como método de tipo Runge-Kutta, que se verán en el capítulo 5, de 2 etapas. Entonces aquí no voy a dar muchos detalles porque ya los Runge-Kutta se van a ver después, pero simplemente vean que se puede escribir este método de aquí de la siguiente manera, ¿no? ¿Qué necesito yo? ¿Qué tengo que calcular para calcular todo esto? Para al final tener U sub n más 1, suponiendo que ya tengo la malla, la f, todo eso, y conozco el paso anterior, o sea, el aproximante del paso anterior, U sub n. Bueno, primero, tendría que calcular aquí f de t sub n, U sub n. ¿Bien? Entonces esto lo llamo K sub 1. Ok. Después, con eso ya podría calcular U sub n más 1 tilde. Bueno. Realmente lo que tendría que calcular, este f de t sub n u sub n es el mismo que este de aquí, entonces ya lo tengo calculado. Lo que necesito calcular es f en t sub n más 1 u sub n más 1 tilde. Bien, y esta evaluación de la f en este punto se puede escribir como este k sub 2 de esta manera: t sub n más 1, bien, o que es t sub n más h si lo prefieren, y este u sub n más 1 tilde se puede sustituir pues por esta expresión de aquí, donde esto de aquí lo he llamado K sub 1. Entonces este U sub n más 1 tilde es U sub n más h K sub 1. Entonces este K sub 1 yo lo calculé aquí, lo puedo usar aquí. Y ya con esto, que es K sub 2, pues U sub n más 1 es U sub n más h medios K sub 1 más K sub 2. Este es K sub 1 y este es K sub 2. Entonces esto se puede ver, si quieren, incluso digamos operativamente, también para la teoría, de esta manera: calculo K sub 1 en cada paso, calculo K sub 2 y calculo U sub n más 1 con K sub 1 y K sub 2. ¿Ok? ¿Visto? Yo creo que está claro, ¿no? Otra manera de pensarlo, pero visto de esta manera, tiene la estructura de los métodos Runge-Kutta. Bien, que de momento no significa nada porque se verá más adelante. Bien, bueno. Y bueno, aquí hay más métodos, pero yo creo que lo podemos dejar aquí porque son las 2 y no me gusta quedarme a medias. No tiene caso porque si me quedo a medias, el siguiente día lo voy a tener que repetir. Así que aquí lo dejamos. ¿Tienen alguna duda? ¿Algo que quieran preguntarme? Bueno, entonces lo que vamos a hacer el próximo día, que es este jueves 15, va a ser, tenemos clase de 1 hora. Lo que vamos a hacer, yo creo que el experimento o la experiencia de la semana pasada fue buena, entonces vamos a dedicar este jueves a hablar sobre la práctica 2, ¿bien? O sobre dudas que tengan de la programación de estos métodos, lo que sea, pero en principio yo creo de la práctica 2 para ir llevándolo con orden, ¿bien? Yo sé que ahí había algunas dudas. ¿De acuerdo? Y ya el viernes seguimos con la teoría, vamos a ver algunos métodos más y vamos a empezar también a programarlos. Ya programamos un ejemplo con el método de Euler explícito para que vieran un poco cómo iba, cómo se aterrizaba eso en la computadora. Pero quería avanzar ahora viendo más métodos y luego después nos ponemos a programarlos. ¿Bien? Pero el jueves vamos a dedicarlo a la práctica, a revisar la práctica 2. Todavía no les he puesto la práctica 3 porque quería dejarles unos días de descanso para que no se me agoten, pero yo supongo que hoy, seguramente esta noche, ya les ponga la práctica 3 en Google Classroom, ¿de acuerdo? Entonces, pues para que tengan trabajo, ¿bien? Porque se nos va el tiempo enseguida, el tiempo se va volando. Bueno, pues con esto terminamos y no tienen nada más que comentar. Nos vemos el jueves. Excelente tarde. Hasta luego, de nada.